Then, now, You can't see me. forever. Together. ¡Cabalga, familia hispana! Gracias por estar con nosotros como siempre, compartiendo lo mejor de esta semana aquí en la casa de todos ustedes. WW en español, yo soy su anfitrión Marcelo Mayuyamán Rodríguez. Sean todos bienvenidos. Y como sabemos, panitas mayulleros, Sami Zayn ya por un buen tiempo se ha sentido identificado como parte del linaje. Un linaje, debo agregar, que cada vez está más fuerte. Recuerden que hace un par de semanas se une a ellos Solo Sikoa. Así que en el pasado episodio de SmackDown, el maestro estratega Sami Zayn estaba frente a frente, cara a cara, en el ring con el campeón indiscutible universal de WWE, Roman Reigns. Había tensión y por lo que estaba gestándose no parecía que las cosas iban a salir exactamente como Sami Zayn las había querido. You take that shirt off. Quítate esa camiseta. ¡Quítate la camiseta! Jay. Jay. Que te la You ain't never quites. gonna wear a Tú bloodline nunca shirt te vas a poner ever una again, camiseta del linaje. Nunca, jamás otra vez. because I got you a new one. ¿Por qué te traes una nueva? Oye, jugando con sus sentimientos así. Mira, mira. Yo creo que voy a volver a llorar, chico. Y eso que sé lo que pasó. Anything you want to say? ¿Algo que I quieras decir? acknowledge you. Yo te reconozco, jefe tribal. Este abrazo, papá. Respondido de más. Respondido. ¿Y de qué manera? Gracias, Mayuya. Uso honorario. Sami Zayn finalmente obtiene el reconocimiento que tanto esperaba y es parte oficial del linaje. ¡Wow! Un linaje que no solamente pone a Sami Zayn en el cielo, sino que se hace mucho más fuerte como agrupación. No lo olvidemos. No fue todo lo que vimos del linaje esa noche en SmackDown, porque más tarde en la velada, los Uso, campeones unificados en pareja de WWE, defendieron sus preseas ante los contrincantes número 1, las bestias peleoneras Butch y Rich Holland. Hay errores que pueden ser. Ay, Dios mío. No, también se lo hizo Jay. Está sufriendo por el dolor. Cuidado. Es Rich. Buscando, sí. Un vaso de Alabama quizás. Sin embargo, hay relevo que no vio. Y, patada al rostro. Se desliza por la chorrera. Es ilegal. Tiene que salir. Pero antes de eso, la ñapa. No, esta vez no le funcionó. Rich los levanta a ambos. Subió como un ascensor. A los dos campeones, cómo se los saca de los hombros. Hay relevo. Va a ser Poder. igual. Y ahora sí que viene plato Va a ser fuerte. igual. Dios mío, la patada. Directamente a la cabeza contra lona. Hace el enganche de piernas, se le monta encima. 1 y 2 y 3. Ay. Dios mío, si ustedes no están sudando en sus casas, Mira. ustedes no son humanos. Mira Revísense. la cara de Sheamus. Y diría que está pálido, pero él ya había venido así. Pero estamos todos en esa. Ajá. ¿Cómo te entiendo, rayos? Sheamus, te entiendo. ¿Cómo rayos pudo llegar, Dios mío, para defender a su hermano y la cuenta de 3 no llegara? ¿Qué hace? Una Pero, silla. Sammy. Él quiere llamar la descalificación. Eso es una estrategia que se ha usado históricamente muchas veces. Oh, no, que son 2. ¡Ay, Dios mío! ¡Mira quiénes son! ¡Miembros de Imperium! Sí, los consortes de Giovanni Ludwig. Vinci y el propio Gunther. Los consortes del propio Gunther. ¡Oh, buena patada! Jimmy primero, Jay después. Regresan a uno al ring. Ese es Butch. Y se preparan. ¡Lánzaselo! ¡Oh, de frente! D1, 1D, D1, 1D, D1. 1D. Y todavía siguen siendo los número 1 de la división
equipos de WWE. Los ganadores y todavía campeones indiscutibles en parejas de WWE. Los Usos. Y parece que Rich Holland, y Butch y Sheamus han acumulado demasiados enemigos en SmackDown. Ludwig Kaiser y Vinci entraron justo a tiempo para causar más caos y los campeones aprovecharon el momento. Saben cómo tomar algo mal, convertirlo en algo positivo. Por eso son tan sólidos. Yo pensaba aquí que obviamente Sami iba a llamar la descalificación. Era una treta quizás no deseada, pero oportuna. Y al final no hizo falta. Porque los aliados del campeón intercontinental sobre Sheamus. lo rápidamente destruyeron. Par de patadas hermosamente conectadas. Y lo demás, vean esto. 1D clásico. 1 que el universo se lo aprenda como plana. Están aquí 432 días y contando. Son imparables. El lindaje sólido para cerrar SmackDown. La espera finalmente ha terminado. WWE Live regresa a México este otoño. Sé testigo del explosivo evento central cuando el Pro original Riddle se enfrente a Seth freaking Rollins y todas tus superestrellas favoritas, incluyendo a Rey Mysterio, Bianca Belair, Bobby Lashley, Raquel Rodríguez y muchos más. No te pierdas WWE Live en México este octubre. Mis panas mayulleros, y nos seguimos preguntando, ¿será que Seth freaking Rollins sabrá en lo que se ha metido este gran berenjenal? ¿Una fosa de combate contra un extraordinario peleador de jaulas como lo es Matt Riddle? Pero bueno, si teníamos alguna duda, tuvimos que ponerla de lado después de escuchar lo que Seth freaking Rollins tuvo que decir en el pasado Raw antes de enfrentarse a Rey Mysterio. Debo ser honesto con ustedes. La última semana, damas y caballeros, he escuchado los rumores, leí los tweets. Nadie piensa que tengo oportunidad dentro de una fosa de combate. Todo el mundo dice que este es el tipo de combate de Matt Riddle. Y tuve que ir a casa y mirarme por mucho tiempo en el espejo y vine a la decisión dura. La tomé. Que yo soy Seth freaking Rollins. Un poco de por favor. No importa qué clase de combate sea. Puede ser una lucha de jaula, Hell in a Cell, usando escaleras. Yo he estado en todos los combates posibles que puedan imaginar y los he ganado todos. Porque tan bueno como pueda ser Riddle dentro de esa estructura, él no tiene nada en comparación conmigo. Les diré algo, porque yo tengo algo que él nunca va a tener. Y eso es esto. Aquí. Tengo un nivel de Einstein a la hora de jugar. Así que en Extreme Rules quizás pueda ser mi primera vez dentro de esa fosa de combate. Pero les prometo, cuando todo haya terminado, Riddle va a estar tendido en su espalda y todo el mundo va a estar cantando mi canción, llamándome el rey de la fosa de combate. Cuando hablaba de lo que tenía, yo decía, pero si Riddle también tiene el pelo largo. Pero ya veo para dónde iba. Mira, déjame escuchar la gente, por favor. Riddle, sé que estás allá atrás y sé que estás mirando cerquita y espero que tomes notas. Porque estoy a punto de darle al padre del año a Rey Mysterio la paliza que él es demasiado cobarde para darle a su propio hijo. Wow, amigos, ¿se imaginan? ¿Será que las palabras de Seth freaking Rollins se convierten en realidad y sale del evento Extreme Rules como el rey de las fosas de combate?
¡Wow! Bueno, habrá que esperar para saber qué pasa el 8 de octubre en el evento Extreme Rules. Para lo que no tenemos que esperar es para ver este encuentro entre Seth Freaky Rollins y Rey Mysterio en el pasado Raw. Amigos, Rey Mysterio está muy triste y espera que de alguna manera Dominic Mysterio entre en razón y se separe del día del juicio. Y había dicho temprano en la noche a Rey Mysterio que iba a ser inmisericordia. Lo había jurado contra Seth Freaky Rollins durante su contienda y mucho más después de que Rollins lo insultó como padre. ¡Wow! ¡Oye! ¿Será para que yo no me preocupe? Está enfocado. Nada de qué preocuparte. ¡Santa Marulla, por Dios! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Wow, amigos, definitivamente las palabras de Seth Freaky Rollins ofendieron mucho a Rey Mysterio, quien se le va encima a Seth Freaky Rollins como bombero apagando fuegos. Está listísimo para enfrentarlo, con todos los motores encendidos. Sin embargo, tan grande como es el corazón de Rey Mysterio, tiene que estar destrozado, amigos, viendo a su hijo, su propia sangre, fuera del ring. Dominic Mysterio en su contra, casi aupando al enemigo. Dominic viéndolo todo de cerca. Y ahora cuidado que este hombre es pata dura. Y eso sí que hay que tenerle cuidado. ¿Tú crees que va a buscar un super pisotón desde allá arriba? No lo veo en posición para hacer eso. ¡Ey! ¡No madruga movimiento telúrico! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde se golpeó? Olvídate de lo que buscaba, que sea lo que sea que buscaba, no llega. Me encanta saber que la familia de Puerto Rico, la familia dominicana, la familia de México está con nosotros. ¡Fuerza, fuerza para todos! Con esta acción en vivo de Monday Night Raw. ¡Super Huracán! ¡Ay, ay, 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 ay! Lo bloqueó. No, y desde allá arriba. Lo bien bloqueó. aprietos. ¡Ay, Dios mío! ¡Problemas, Rey! ¡Oh! ¡Lo logra hacer! ¡Super Huracarrana! El bombazo iba a ser de candanga como rundanga. 6-1-9. Entra la llamada San Diego. Preparando su victoria el grande. Pero termina fuera del ring. Así que tiene que pasar más trabajo Muy Rey listo. Mysterio para deshacerse de Seth Freaky Rollins. Muy listo. Él dijo, no me voy a quedar en el medio del ring para que hagas de las cuñas. Oh, sin embargo, también con pinzas afuera lo castiga. Así no va a Lo ganar. tiene como en una montaña rusa, como en un carrusel. No, por favor. Yo no sé ni qué decir. Dominic, porfa. Yo no sé ni qué decir. Se los juro. Otra. No, Dominic. No sé ni qué decir. Yo estoy lelo. Lo sigue invitando a que lo golpee con la silla. Dominic, ¿qué hace? ¿Qué significa esto? Señor árbitro, cuente rápido. Ay, la pesadilla Rhea Ripley. Amigos, Te dije que me parecía extrañísimo que venía Dominic solo sin el resto del día del juicio aquí. Ahora mira, se lo sirven en bandeja de plata a Seth Freaky Para el Rollins. pisotón. No, no. Ojo, Seth no tiene nada que ver con lo sucedido, que conste. A lo mejor ni se ha enterado de lo que pasó. Pero bueno, amigos. Quien no se ha enterado de lo que pasó es el propio ¡Oh, Dios Rey. mío! No, horrible. Dios mío, mira cómo lo enreda en el cuello para la rendición. Se va. Señor árbitro, se va. Señor árbitro, cónchale. Dios mío. Y esto le parece graciosísimo a Rhea Ripley y a Dominic Mysterio. Que te digo, cada vez que digo el apellido de Dominic, ni me lo creo. La victoria para Seth Freaking Rollins, asistido por el hijo de Rey. Pero es que no puede ser. Y si Rey tratara de entrar al día del juicio para estar más cerca de Dominic, ¿tú piensas que eso podría resolver el asunto? Por favor, esto no hay manera de resolverlo. Mira esto. De la nada sale, lo empuja, lo revienta contra el poste y abren la puerta para esto. Rudo, duro, fortísimo, nefasto pisotón para Rey Mysterio. Y luego miren esto, una rendición horrenda. Se desvaneció Rey Mysterio. Mami sabe más. Le aprendió mucho de esto con su tío, justamente Eddie Guerrero. Mamacita. Pero bueno, no voy a irme al pasado porque el pasado ahí se queda, aunque sea hermoso. Vamos al presente. Y en este momento lo que pasa con los Misterios de verdad es preocupante. Mi nombre es Paul Heyman y por primera vez no tengo nada que decir.
ciudad del amor fraternal, el hogar de lo extremo, dejaremos que la carnicería lo diga todo. WWE Extreme Rules. Panas bayulleros, Damian Priest ha dejado muy claro que Matt Riddle ya no es su amigo, sino simplemente alguien que está atravesado en el camino de que el día del juicio se apodere de todo. Así que en el pasado episodio de Raw, por primera vez, ex amigos se enfrentaban en mano a mano. Por un lado, Damian Priest y por el otro, Matt Riddle. Bro. Ajá, saludos amigos. Y ellos también fueron grandes panas. ¡Ay, ay, ay! Por ponerse a saludar a Ripley. Clásico, clásico. Damian Priest tomando ventaja. ¡Cuidado! ¡Oh, cayó parado! ¡Oh, qué lazo hermoso! Buenas noches, Riddle. A contar estrellas. ¡Y! ¡Oh, Dios mío! Primero a la cara y todo para él. Como la estrella. 1 y 2 y 3. Lo estaba haciendo muy bien y lo sigue haciendo muy bien porque no cae. Están rabiando. El resto del día del juicio está rabiando porque no puede creer lo que ve. ¡Qué impacto precioso! Obviamente estaban listos para la celebración. Este impacto, papá, qué flatliner, cómo lo deposita. Quedó tieso, tieso de frente. Sin embargo, no es suficiente para terminar con el ímpetu de Matt Riddle. ¡Oh, busca la garra inmensa! Y todo lo que sube, cuidado. luego lo revierte con un mortal atrás. Falla el lazo esta vez. ¡Oh! El RKO que va. ¡Ah! El Reckoning no llega tampoco a las cuerdas. ¡Oh! Con la rodilla. Mira, lo está preparando de la nada. Lo va a sacar un RKO para celebrar a su buen amigo Randy Orton. ¡Ey! Claro, muchos se tardaron, pero le cuestan. Ya está. Fue difícil, pero lo logró. ¡Oh, no lo logró! ¡Cuidado con el paquetico, Dios mío! 1 y 2 y 3. ¡Ay! Te lo dije. Te lo dije que lo peor que podía pasarle era ganar. Y tú no me lo creíste. Ahí La tienes. victoria fue tan inmediata como la paliza. 4 contra 1, básicamente. Tienen que ser listos. Era preferible que se dejara vencer. Así hace que Seth freaking Rollins crea que no puede vencerlo en la fosa de combate y estos lo dejan tranquilo. Pero ganó, se insistió a sí mismo. Debo ganar. Y ahí tienes. ¡Oh! ¡Está aquí! ¡Dios! ¡Oh, no! La música es de él y estamos en Canadá. creador del día del juicio y viene a ponerle fin, estoy segura. Oye, no lo han logrado sacar. Lanza para Damian Priest. ¡Wow! Directamente mirando a Dominic. Esquivo a Finn y lanza para Finn también. Está en casa la superestrella categoría R, miembro del Salón de la Fama de WWE. Y esto sí que explotó el techo, papá. Explotó con todo. Esperó el momento para cerrar Raw. ¡Ja! Dijo que no va a parar hasta acabar con el día del juicio. ¿Tendrá algo que ver con esto, su presencia? Bueno, aquí está completa y absolutamente dueño del ring. Todo el mundo de pie. Jerry. Ustedes han tratado de ponerme fin una y otra vez, pero yo siempre regreso. Es cierto, y certificado. ¿Qué lanzas? Incluso si me toma 9 años, yo siempre regreso y tengo que regresar aquí en Edmonton, en mi tierra natal. Porque verán, yo no me rindo. Así que Finn, yo voy a retarte para Extreme Rules. Por primera vez en la historia, Edge contra Finn Balor. En un combate de me rindo. ¿Qué? ¡Dios mío! Extreme Rules cada vez crece más frente a nuestros ojos. ¡Qué noche para ser extrema! No lo olviden, a una semana de este sábado.
¡Qué combates entre ellos! Finn Balor, Edge. ¡Wow! ¡Qué regreso sorprendente y qué reto tan impresionante! Por primera vez en la historia, Edge se enfrentará a Finn Balor en un combate de Me Rindo. ¿Será que finalmente Edge entierra al día de juicio en el evento Extreme Rules? Y también en Extreme Rules, las arenas del tiempo siguen la cuenta regresiva a la destrucción masiva de la noche más extrema del año en WWE. Drew McIntyre y Karrion Kross estarán unidos a una correa en una lucha de correa. Este combate va a ser brutal. Y Seth freaking Rollins parece estar listo para enfrentarse a Matt Riddle en la fosa de combate en Extreme Rules. ¿Será que el visionario realmente se convierte en el rey de las fosas de combate como él lo ha predicado? ¿Y qué pasará cuando Liv Morgan defienda su campeonato femenino de SmackDown contra la mujer más mala del planeta, Ronda Rousey? ¿Quién sobrevivirá a este extremo encuentro? Amigos, el campeonato femenino de Raw también estará en disputa. Así es, Bayley va a tener que hacerlo absolutamente todo para salir con el oro de la mujer llamada EST de WWE, Bianca Belair, en una sorprendente y extrema lucha de escaleras. WWE cada vez se pone más extrema, camino a la noche de Extreme Rules, la noche donde las reglas son extremas. Y esperemos muchas cosas extremas. No lo olviden, será el 8 de octubre en Peacock dentro de los Estados Unidos y WWE Network en el resto del mundo. Mis panas mayulleros, antes de irnos hoy, queremos darle un reconocimiento especial a John Cena por entrar al libro de Records Guinness por haber concedido 650 deseos a los niños de la Fundación Make-A-Wish. Gracias, John Cena, por poner sonrisas en los rostros de nuestros niños. Bravo por ti. Hoy, hablando de sonrisas, con esta sonrisa mayullera me despido por hoy, pero los invito para que nos encontremos aquí la próxima semana y nos sigamos poniendo al día con todo lo bueno que pasa en WWE, que es mucho camino ahora a Extreme Rules. Yo soy Marcelo Mayuyamán Rodríguez. ¡Colga!